tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un verdadero plato fuerte para toda la población y es que en la noche de hoy IRMIE Salud hablará sobre el coronavirus desde diferentes perspectivas. Antes de iniciar formalmente, tenemos que darle la gloria y la honra al Señor, pedirle que sea Él tomando el dominio y control de este panel virtual, primer panel virtual de IRMIE, para seguir llevando a la población orientación, información, pero sobre todo prevención en materia de salud, sobre todo en este momento tan crucial por el que atraviesa el mundo entero, por el tema del confinamiento debido a la pandemia del COVID-19 o coronavirus. Por primera vez vamos a abordar el tema desde diferentes ópticas médicas. Para hablarlo desde el punto de vista de la pediatría, nos acompaña la doctora Niovis Paulino, quien es pediatra infectóloga, y también la doctora Inés Soto, quien es pediatra neumóloga. También nos acompaña la doctora Bélice Terrero, quien es neumóloga. Nosotros todos sabemos que el blanco principal del coronavirus es los pulmones, y también el médico internista, doctor Jorge Manzueta. Ambos forman parte del equipo de médicos que está al frente de la unidad que brinda atención en IRMIE a los pacientes con COVID-19 que afortunadamente, ya detallaremos más adelante, podemos decir que se le ha dado de alta a 7 pacientes recuperados gracias a toda la entrega, el sacrificio de estos galenos y todo el equipo médico en sentido general, que aún sacrificando sus vidas, lo han dado todo por estos pacientes, haciendo honor a una de las principales políticas de esta institución, que es la humanización. También nos acompaña para hablar de coronavirus desde el punto de vista cardiológico la especialista doctora Tania Guerrero. Algo muy interesante, la salud mental o emocional en medio de esta pandemia. Para abordar el tema nos acompaña la doctora Jiménez, doctora Celeste Jiménez, quien además de médico psiquiatra es terapeuta familiar. También abordaremos el punto de la emergencia, cómo ha estado el flujo de pacientes en medio de esta situación de pandemia, en lo que es el área de emergencia. Y tenemos con nosotros al encargado de emergencias de IRMIE, el doctor Dimi Jin. En definitiva, un verdadero plato fuerte esta noche, que agradecemos a cada uno de estos doctores que han hecho una parte dentro de su apretada agenda para compartir con todos nosotros. De inmediato le voy a ceder pues la parte a mi compañero Carlos Rodríguez. Él es gerente de seguros del Instituto Regional Materno Infantil, pero forma parte del equipo de comunicaciones y relaciones públicas de IRMIE. Él con nosotros para aperturar este primer punto, donde antes que nada, nosotros queremos hablar, señoras y señores, con relación a esa unidad de pacientes COVID-19 que, siguiendo todos los protocolos de rigor del Ministerio de Salud Pública, de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, IRMIE ha habilitado. Así es que adelante, compañero Carlos Rodríguez. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad que se nos da a IRMIE Salud para llevar información importante a toda la población. El Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas IRMIE cuenta con un área de aislamiento con 9 camas. Estamos realmente muy agradecidos por todo el personal de salud, por la entrega y por todo lo que conlleva estar en esa área, que lo han hecho con mucho amor y mucha humanización. Agradecemos realmente a la doctora la doctora Bélice Terrero, quien está a la cabeza en esta área de aislamiento, y a todo el personal que día tras día y noche tras noche han hecho un arduo trabajo para que en el momento 7 pacientes hayan salido recuperados. En el Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades, aprovechamos para felicitarles, así como a todo el equipo médico que a nivel mundial está haciendo esta extraordinaria labor a favor de quienes más lo necesitan. Vamos a iniciar rápidamente con el doctor Manzueta, a quien vamos a pedirle que nos comparta su experiencia en medio de esta situación de pandemia, sobre todo con los pacientes que le ha tocado tratar, en su mayoría, que gracias a Dios han sido dados de alta luego de su recuperación. Doctor Manzueta. Para mí es un grato placer estar aquí compartiendo en este staff de médico, en este compartir. Para mí realmente me siento más que contento de estar participando
eh, dentro del staff del IRMI. Y en este caso, en medio de esta pandemia, siendo participante activo de nuestra institución a favor de los pacientes. Realmente me siento bastante orgulloso del trabajo que se está haciendo, porque ciertamente en nuestra institución se está haciendo un trabajo de calidad a favor de los pacientes COVID, desde la emergencia hasta el área de internamiento, con el seguimiento con los diferentes especialistas. Así que realmente me siento agradecido, en primer lugar, a Dios y a esta institución que nos permite ofrecerle nuestro servicio a esos pacientes necesitados. Doctora Terrero, el blanco principal del coronavirus son los pulmones. ¿Qué pasa con los pacientes con antecedentes de enfermedad respiratoria como el asma y otras que son tan vulnerables ante el COVID? Tenemos que los pacientes con enfermedades respiratorias previas, ya sea asma, EPOC, bronquiectasias, estos pacientes tienen mayor riesgo de tener una peor evolución de la neumonía que genera el COVID. La mayoría de estos pacientes pues tienen alta tasa de ingresos hospitalarios, al igualmente más casos ingresan en la unidad de cuidados intensivos y también una proporción elevada de fallecimientos. ¿Y cuáles medidas? Perdón, sí, adelante, Carlos. ¿Cuáles medidas, doctora Terrero, usted recomienda para esos pacientes que tienen esta dificultad, que son vulnerables? Que los pacientes respiratorios, EPOC, asma, deben usar su tratamiento inhalador de forma regular, no abandonar el tratamiento. Y en el caso de estos pacientes que tengan tiempo sin usarlo, deben acudir a su médico, porque si tienen una enfermedad controlada, el riesgo de padecer enfermedades, complicaciones, ya sea por el mismo virus, son bastante menores. También se les recomienda que lleven una dieta adecuada, balanceada, rica en proteínas, verduras y sobre todo, aunque esté en confinamiento, aunque esté en cuarentena, tratar de hacer ejercicio en casa, porque la obesidad genera un aumento de disnea en estos pacientes o falta de aire y también puede llevar a una exacerbación de su enfermedad de base. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Doctor Mansueta, ¿cuál es el protocolo de la institución ante el manejo de los casos COVID? ¿Se acopla el Ministerio de Salud Pública a las ordenanzas de la OPC y OMS? Sí, en este año, en el mes de marzo, el Ministerio de Salud Pública creó en conjunto, apegado con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, los protocolos de rigor del lugar para poder ingresar los pacientes. Entonces, actualmente se está tomando todas las medidas de lo que tiene que ser, de lo que tiene que ver con el triaje de los pacientes, los criterios de ingreso, cuáles pacientes se pueden manejar ambulatoriamente, todo el manejo de lo que es la unidad de aislamiento con los protocolos de rigor para proteger a los pacientes y también al personal de salud. Sabemos que no todos los pacientes tienen criterios para ser ingresados. Entonces, se toman en cuenta muchos elementos de ellos, como son comorbilidades, condición del paciente, condición respiratoria, hallazgo radiográfico. Entonces, por lo tanto, actualmente se están tomando todas las medidas del lugar apegado a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que están fundamentados en el protocolo nacional del Sistema Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Excelente, muchísimas gracias, Carlos. Doctora Terrero, ¿cuál es el manejo clínico que se le brinda a los pacientes infectados con COVID-19? Los pacientes con coronavirus, no todos ameritan ingreso, como decía el doctor Mansueta. La mayoría de los pacientes que ingresan a nuestra unidad son pacientes que ya tienen una neumonía bilateral asociada a insuficiencia respiratoria y otras comorbilidades. Los pacientes que ingresan a nuestra unidad están siendo tratados o medicados según el protocolo de salud pública y la OPS. Se está usando la hidroxicloroquina, al igual que la citromicina. A estos pacientes que se le administra hidroxicloroquina
se le está suministrando un consentimiento informado acerca del uso y de los efectos posibles. Además, se utiliza el flumoxil o N-acetilcisteína. Y además, se le añade tratamiento dependiendo de la enfermedad de base. Como sabemos, la gran mayoría tienen comorbilidades, si hay diabetes, hipertensión, y si hay una enfermedad de base, ya sea asma o EPOC, también se trata esa enfermedad de base, además de los tratamientos del virus. ¿Qué personal de salud está involucrado en esta área de aislamiento? En el área de aislamiento estamos laborando una neumóloga, contamos con un médico internista, cardiólogo, que también da manejo a la parte cardiológica, los electros, la hipertensión, las enfermedades aunadas al COVID, y contamos también con una enfermera, un médico general que brinda servicios y está pendiente a los vitales del paciente, como la evolución. Además tenemos el personal de laboratorio en general. Muy bien. Excelente. Vamos ahora a pasar al punto número 2, que es un punto también muy delicado, y es el tema de la pediatría. Informarle a los especialistas que, aunque son temas diferentes, especialidades diferentes, si ustedes quieren agregar algo o tienen algo que aportar en cualquiera de los temas, también pueden hacerlo. Para abordar este tema de la pediatría nos acompañan dos pediatras, una es especialista en infectología, la doctora Niovis Paulino, y otra especialista en neumología, la doctora Inés Soto. Buenas noches a ambas. Vamos a iniciar con la doctora Niovis Paulino. Doctora, se ha hablado mucho de los casos de niños. Hay personas que llegaron incluso a asegurar que los niños no son propensos a contagiarse del COVID-19. Sin embargo, ya sabemos que en República Dominicana, lamentablemente, 5 niños han fallecido producto del coronavirus. Ahora bien, desde el punto de vista epidemiológico que usted maneja, ¿qué tantas son las posibilidades de los infantes de resultar infectados por el COVID-19? ¿Cómo usted las califica? Stephanie, Carlos, bendiciones, compañeros. Amén. Agradecer Amén. al Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades Médicas, su programa IRMI Salud, por la invitación, siempre estar a la vanguardia. Antes de responder a tu pregunta, Stephanie, quiero mencionar que creo que es un dato muy importante, que los coronavirus en nuestro medio han existido desde hace muchos años, y 7 actualmente de ellos se encuentran infectando a los seres humanos. Claro, son infecciones prácticamente resfriado común en su mayoría, pero sí destacar que en ellos han existido 3 grandes momentos, y a partir del 2002 inicia o surge un nuevo coronavirus, el cual se llamó SARS coronavirus. Este produjo el síndrome respiratorio agudo severo. Esto se expandió a más de 30 países y tuvo una letalidad de un 10%. O sea que no es la primera vez que estamos enfrente a tan devastadora enfermedad. Ya 10 años posteriores inicia un nuevo coronavirus, se llamó MERS coronavirus, y también produjo un síndrome respiratorio del Medio Oriente y tuvo una letalidad de un 34%. Fíjate que es mucha la letalidad, es mayor la letalidad que el actual coronavirus que tenemos. El actual coronavirus que inició ahora en diciembre del 2019, SARS coronavirus 2 o SARS-CoV-2, el cual está produciendo la enfermedad COVID-19, tiene una letalidad menor que lo antes mencionado, pero sí tiene una tasa de infectividad mayor. Por eso es que tenemos tantos casos. Y respondiendo a tu pregunta, Stephanie, claro, lastimosamente los niños sí se pueden contagiar, sí pueden padecer de la enfermedad, sí pueden infectarse. Así que madres, padres, tienen que estar cuidadosos con los niños porque sí pueden contagiarse de esta terrible enfermedad. Claro, ellos, la mayoría, los números de casos mínimos, y esto es porque, gracias a Dios,
por ser niños, por la condición de ser niños, tienen que estar en confinamiento total. Los niños no salen si no es acompañado de un adulto, y por esto, según datos estadísticos, Stephanie, estos niños, cuando surge un caso en estos niños, siempre el contacto está en la casa, ya sea padre, madre o tutor. O sea que hay que tener cuidado porque los niños se quedan en confinamiento, pero nosotros los adultos salimos y regresamos a nuestra casa y somos los que contagiamos a nuestros niños. Y ellos sí se pueden contagiar, claro. Y sobre todo son considerados como grupo de riesgo, sobre todo los niños menores de 5 años, y de este grupo los menores los menores de 1 año, que es donde se ve la severidad, la poca severidad que existe en niños, es en esta edad que se ve. Vemos que, o sea, que usted ha dado de que por lo general el contagio viene de la casa porque el niño no sale solo. ¿Cómo responde al sistema inmunológico un niño en el tratamiento por coronavirus? Bueno, Carlos, esta pregunta no exactamente te la puedo responder porque esto es una enfermedad nueva y cada día estamos aprendiendo con ella, cada día surge algo diferente o algo nuevo en cuanto a su sintomatología. No hay suficiente estudio que hayan aprobado o científicamente aprobado que hablen de la eficacia de este protocolo de manejo. Lo que estamos haciendo hasta el momento es extrapolar los protocolos que se han hecho en otros países, Carlos. Y eso no lo estamos haciendo nosotros solamente, todo el mundo lo está haciendo porque precisamente es una enfermedad que ha ido evolucionando con nosotros. Nosotros hemos evolucionando con ella y así mismo va el manejo. Según los resultados de otros países, nosotros nos apegamos a esos protocolos. Claro, cada paciente se tiene que individualizar. Con niños no hay suficiente estudio, de hecho, con adultos tampoco, pero esto se debe a, como dije anterior, el curso de la enfermedad en los niños tiene un curso benigno, en su mayoría no necesitan hospitalización y por ende no van a necesitar un tratamiento, por eso hay pocos estudios. Doctora Paulino, ya sabemos que los niños son de los más propagadores y menos asintomáticos y eso a veces representa mayor peligro, ¿verdad? Pero cuando ellos suelen presentar síntomas, pueden ser tan severos como el caso de los adultos con relación a la tos, dificultad para respirar. ¿Es tan agresivo, son tan agresivos esos síntomas también en la población infantil? No son tan agresivos. En su mayoría tienen un curso benigno. Los síntomas cuando suelen presentar síntomas son leves. En su mayoría fiebre, no más de 2 o 3 días, malestar general, algún síntoma catarral, fatiga, pero realmente el curso de la sintomatología es muy benigno y ellos evolucionan perfectamente al aislamiento en el hogar, o sea que ellos prácticamente su sintomatología es leve. Y esto hay muchas hipótesis que hablan o que pretenden afirmar el por qué estos niños se comportan así. Muchos de ellos, como dije anteriormente, los menores de 5 años y los menores de 1 año, todavía su sistema inmunitario no está bien desarrollado y esto le ayuda. También que sabemos que los adultos, para que este virus penetre a la célula, necesita de un receptor que prácticamente los niños está ausente o no tiene el funcionamiento, no le da la llave a este virus para que pueda penetrar a la célula y provocar esta terrible enfermedad como lo es la neumonía grave que presentan los adultos. Prácticamente son malestar general, síndrome gastrointestinal, porque donde quiera que pueda el virus puede presentar síntomas. Bien, muchísimas gracias. Recordarle a los doctores que si quieren hacer algún tipo de intervención con relación al tema, aunque no sea de su propia especialidad, pueden hacerlo levantando la manito virtual y ahí nuestro control master le estará habilitando el micrófono. Seguimos con el tema del coronavirus.
en la pediatría. Y ahora pasamos con la doctora Inés Soto, pediatra neumóloga. Doctora Inés Soto, ¿cómo define usted la situación de aquellos pacientes menores con enfermedades respiratorias de base frente a esta situación de pandemia por el coronavirus? Sí, muy buenas noches, Stephanie, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, simplemente yo definiría la situación de estos pacientes como una población de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Aquellos niños que padecen de alguna enfermedad crónica, no solamente respiratoria, sino que también otras enfermedades que pudieran afectar otros órganos y que hagan comportar a estos niños como inmunodeprimidos, pues ellos van a formar parte del grupo de mayor riesgo contra el coronavirus. Entonces, ¿cuáles son los niños que entran dentro de este grupo de riesgo? Pues vamos a tener aquellos niños que sufren de enfermedades cardiovasculares, pacientes con enfermedades renales, pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia primaria, también los desnutridos, los diabéticos, y desde el punto de vista respiratorio, aquellos pacientes con asma, con fibrosis quística o con alguna neumopatía crónica. Ahora bien, quiero hacerte una puntualización o señalar sobre el asma. ¿Por qué te voy a señalar sobre el asma? Es la patología crónica respiratoria más frecuente en la población infantil. Por lo tanto, quiero puntualizar en eso. Hay muchas inquietudes. De hecho, la mayoría de las madres, cuando surge esta pandemia, la mayor preocupación era que si su hijo, por su condición de asmático, era más susceptible a contraer el coronavirus. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros nos hemos basado en lo que estamos viendo, en cómo ha ido evolucionando la pandemia. Cuando inicia la pandemia empiezan todas estas interrogantes y también pues una de las preguntas fue justamente esa, ¿cuál es el impacto que tiene el coronavirus en los pacientes asmáticos? Entonces se empezaron a realizar una serie de publicaciones con niños afectados. Las primeras publicaciones fueron en China, que sabemos que fue donde se originó la pandemia, donde se ha evidenciado que los pacientes asmáticos son los que menos se han afectado contra el coronavirus. Además de eso, también los CDC, que son los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, en este caso los de Estados Unidos, para la primera semana de abril tenían un reporte de 2.572 casos de niños afectados. Entonces, ellos evaluaron en esa población quienes tenían una condición de base preexistente y hubo un total de 80 niños afectados por alguna enfermedad de base. La más frecuente fue el asma. No obstante, a pesar de que fue la que mayor se identificó, no llega a ser más de un 2% o es menos de un 2% de los pacientes en la totalidad que fueron estudiados. Es decir, que para responderle a las mamás de los pacientes asmáticos su inquietud, ¿qué sabemos hasta ahora? Según las evidencias, no hay mayor probabilidad de que un paciente asmático adquiera la infección por coronavirus. Pero, ojo, sí tenemos que tener cuidado y tratar de extremar, las medidas de prevención en ello, porque si bien es cierto, no tienen mayor probabilidad de infectarse, pero sí de presentar complicaciones graves en el caso de que sean contagiados. ¿Cuáles son sus recomendaciones para la familia, especialmente los padres, con relación al cuidado de sus hijos durante esta pandemia? Bueno, Carlos, mira, en cuanto a las recomendaciones, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no hay hasta la actualidad un tratamiento certificado para tratar esta enfermedad, que los medicamentos que se han estado utilizando hasta ahora pues son medicamentos en base a experiencia de otros países. Por lo tanto, la mejor forma de tratar el coronavirus o el COVID-19 es la prevención. Entonces, ¿qué deben hacer los padres con respecto a nuestros niños? Lo primero es que deben de brindarle información sobre la enfermedad a los niños. ¿Por qué? Porque los vamos a someter a realizar una serie de medidas y ellos deben de saber el por qué. Obviamente, debe de brindársele una información que esté acorde al desarrollo y crecimiento de ese niño.
una información que no sea ni muy excesiva, pero tampoco muy escasa. Siempre los padres brindarles seguridad y explicarle que las medidas que se están tomando es para mantenerlos a salvo. Ahora bien, en cuanto a las medidas de higiene, van a estar orientadas en base a la forma de transmisión de la enfermedad. Ya sabemos que la enfermedad se transmite por las gotitas de saliva que se expulsan cuando una persona tose, estornuda o inclusive al hablar, o cuando hay contacto con alguna superficie contaminada. Por lo tanto, las medidas de prevención en cuanto a la higiene van a estar enfocadas en base a esto. ¿Y cuáles son esas medidas? Las mismas que ya conocemos, las mismas que se han venido difundiendo reiteradamente desde el inicio de la pandemia. Lavado frecuente de manos, evitar llevarse las manos a la boca, a la nariz o a los ojos. Si hay alguna persona que tenga síntomas respiratorios, debe de toser o estornudar con un pañuelo desechable o en su defecto con el codo flexionado. Y también el uso de mascarilla. En cuanto al uso de mascarilla, voy a hacer hincapié o voy a hacer énfasis en que los menores de 2 años están contraindicadas. ¿Por qué? Porque estos niños tienen una vía respiratoria más pequeña, por lo tanto, respirar a través de ese método de barrera, pues va a ser un poco más difícil para ellos. De hecho, los CDC afirman que esto ha tenido o puede tener consecuencias graves como la asfixia en estos grupos de edades. Por lo tanto, están contraindicadas en los menores de 2 años. Otra medida que deben de tomar los padres es una buena alimentación. Sabemos que la alimentación, siempre y cuando sea una alimentación adecuada, una dieta balanceada, pues va a fortalecer el organismo y el sistema inmunológico. Por lo tanto, debemos de tener una dieta rica en frutas, rica en vegetales, tratar de disminuir en nuestros niños lo que son las bebidas azucaradas, tratar de evitar los alimentos que sean ultraprocesados, tratar de disminuir los hidratos de carbono. No es que no lo consuman, disminuirlo, lo que es el arroz, el pan, la pasta, porque obviamente hoy en día sabemos que los niños, cuando estamos en una rutina normal, están brincando, están saltando, están quemando calorías. En este tiempo de COVID obviamente no es así y por ende esto puede contribuir al sobrepeso. Además de eso, mantener una adecuada hidratación, tomando abundantes líquidos, sobre todo agua. En cuanto a la prevención de los pacientes de mayor riesgo, voy a puntualizar en los asmáticos. Las medidas para los asmáticos son las mismas que para la población en general, extremándolas, como dije anteriormente, porque obviamente tienen mayor riesgo de complicaciones. Lo más importante en ellos es que no deben de suspender su tratamiento controlador, su tratamiento de mantenimiento. El GINA, que es la Iniciativa Global contra el Asma, documentó que no se debe de suspender el tratamiento de mantenimiento en los pacientes asmáticos para así evitar las exacerbaciones. Deben de tener el tratamiento además para uso de rescate en caso de que tengan una exacerbación. También realizar actividad física para ayudar también con el fortalecimiento del sistema inmune y además también para ayudar con el estrés que pues conlleva toda esta situación. Y los padres de los pacientes asmáticos también deben dedicar un tiempo en buscar en la casa la probabilidad de que exista algún desencadenante ambiental que pueda contribuir a una exacerbación de la enfermedad. Esas son las principales medidas preventivas que debemos de tomar en nuestros niños con lo que queremos prevenir el coronavirus. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Doctora, ¿usted puede dar a conocer las estadísticas actuales en el país con respecto a la población infantil y el coronavirus? Sí, Stephanie, mira, de hecho las estadísticas a nivel pediátrico desde que inició la pandemia habían sido muy escasas, era muy poca la información que se tenía a nivel pediátrico. Las informaciones se empezaron a ofrecer de una forma muy general
no se especificaban los grupos de edades afectados, por lo tanto en pediatría no teníamos mucho conocimiento, sino hasta el día 27 de abril que el ministro hace alusión a los pacientes pediátricos afectados. Para ese momento, él informa que habían 263 niños a nivel nacional afectados con COVID. Esos niños identificados hasta el 22 de abril. De estos 263, publicó que habían fallecido 5 niños, de los cuales no tenemos detalles de cómo fue su evolución. No sabemos si eran niños previamente sanos o si tenían alguna comorbilidad de base, que es lo más probable. Se pudo evidenciar en el reporte que no hay una predilección hasta el momento por el sexo. Hay igual cantidad de niñas y niños afectados. Sin embargo, lo que hemos estado evidenciando a nivel general, tanto nacional como a nivel mundial, es que la enfermedad hasta el momento tiene una predilección por el sexo masculino. Las edades afectadas son entre 5 y 19 años. Y comparándola con otros países, está teniendo un comportamiento prácticamente similar, donde hemos visto que los más afectados son los preescolares, los escolares y los adolescentes. Hasta ese momento habían 5 provincias con mayor número de casos que coincidían con las mismas que tienen mayor número de casos a nivel general, y solamente se habían reportado 2 casos en la provincia Peravia. Entonces, quiero aclarar algo. Si bien es cierto, hasta el momento, las estadísticas se han reportado pocos casos graves en pediatría, pero las estadísticas sugieren que la letalidad en pediatría es muy baja. No obstante, nosotros los pediatras no debemos bajar la guardia. Debemos de mantenernos alerta y ante un caso sospechoso, hacer una evaluación y un diagnóstico oportuno. Muchísimas gracias, doctora. Creo que han sido explicaciones bastante claras, tanto de parte suya en el área de la neumología como de parte de la doctora Nevis Paulino, que es infectóloga. Muchísimas gracias a ambas por su valioso aporte en este panel virtual. En este momento del panel queremos abordar un tema que para ello tenemos a la doctora Tania Guerrero, que es las personas con comorbilidades cardiológicas. Y es que a pesar de que el blanco principal del coronavirus son los pulmones, sin embargo, eso podría afectar el corazón, sobre todo el caso de un corazón enfermo, el cual tiene que trabajar más arduamente para mover sangre oxigenada para todo el cuerpo. Doctora Tania Guerrero, buenas noches. Sí, buenas noches, gracias. Como cardióloga, nos gustaría que nos explique cuál es la situación de aquellos pacientes con enfermedades cardiológicas, qué probabilidades de contagio tienen estas personas y posteriormente de qué agrave se habla en un cuadro clínico de un paciente con problemas cardiológicos. Sí, desde que empezamos con este tema de COVID-19, se ha estado mencionando mucho de que los pacientes con problemas cardiovasculares tienen que tener un mayor cuidado para evitar contagios porque ellos tienen una mayor probabilidad de complicaciones. De 1 a 5 pacientes ingresados y que tienen el virus, de 1 a 5 pacientes presentan complicaciones cardiovasculares, es decir, un 20%. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a aquellas personas que presentan hipertensión arterial, que presentan cardiopatía isquémica, que son aquellos pacientes los cuales han tenido algún infarto, tienen stent colocado, que es cuando hay una obstrucción a nivel de las arterias del corazón, pacientes que tienen cardiopatías congénitas, es decir, malformaciones con las cuales nacieron, pacientes que tienen antecedentes de arritmias e insuficiencia cardíaca. Entonces, estos grupos de pacientes tienen una mayor probabilidad de entra a la célula, entra a través de un receptor, o sea, él se ancla a un receptor, el cual este receptor
receptor se llama receptor angiotensina, convertidor de angiotensina 2. Ese receptor está en distintas partes del organismo, está en los pulmones, está en el intestino, está en cerebro, está en corazón. ¿Qué pasa? Cuando este virus se ancla a este receptor, se distribuye y crea lo que es una inflamación a nivel sistémica. Esta inflamación a nivel sistémica es lo que lleva a las mayores complicaciones, que sabemos que la principal es en el pulmón. Además que se le suma que hay una afectación de la microcirculación formándose trombos. Los receptores afectan lo que es la parte eléctrica del corazón, lo que se produce arritmia, que van desde arritmias leves, que es una simple taquicardia, hasta arritmias que pueden producir la muerte. Además, produce inflamación a nivel de músculo cardíaco, que es lo que se conoce como la miocarditis, que es una de las afectaciones que se está viendo más frecuente en este virus. Y además, una vez que se produce la miocarditis, es lo que lleva entonces puede llevar a una falla cardíaca, que es lo que se conoce como insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa? Una de las manifestaciones de estos síntomas, de esta entidad, es la falta de aire, y se puede confundir una vez también con el tema de la falta de aire provocada por el pulmón. Entonces puede haber agravante porque va a ser algo de falta de aire por dos causas. Entonces son pacientes en los cuales hay que tener un control estricto para evitar todo tipo de complicaciones. Bien, doctora, en cuanto al manejo de este tipo de pacientes, me imagino que es bastante delicado de resultar infectado. ¿Cuál es la posibilidad de recuperación de estos pacientes? Los receptores afectan lo que es la parte eléctrica del corazón, lo que se produce arritmia, que van desde arritmias leves, que es una simple taquicardia, hasta arritmias que pueden producir la muerte. Además, produce inflamación a nivel de músculo cardíaco, que es lo que se conoce como la miocarditis, que es una de las afectaciones que se está viendo más frecuente en este virus. Y además, una vez que se produce la miocarditis, es lo que lleva entonces puede llevar a una falla cardíaca, que es lo que se conoce como insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa? Una de las manifestaciones de estos síntomas, de esta entidad, es la falta de aire, y se puede confundir una vez también con el tema de la falta de aire provocada por el pulmón. Entonces puede haber agravante porque va a ser algo de falta de aire por dos causas. Entonces son pacientes en los cuales hay que tener un control estricto para evitar todo tipo de complicaciones. Una vez resultan afectados por el coronavirus. El tratamiento de estos pacientes es el mismo que la población general, pero tomando en cuenta a la hora de ingresar, realizándole un electrocardiograma, porque en el electrocardiograma hay un patrón en que vamos a valorar si hay alguna alteración que es el intervalo QT, y en dependencia de la medida que hay para ese intervalo, entonces ahí sabemos si ese medicamento que se está usando actualmente en la población general se va a poder usar en aquel paciente con alguna enfermedad cardíaca. Entonces, a partir de ahí, sus medicamentos de base por su patología siguen igual, o sea, no hay que suspender ningún tipo de medicamento estando ingresado, como tampoco un manejo ambulatorio. Lo que sí, estando ingresado, hay que hacer un electrocardiograma diario para estar midiendo ese intervalo, y una vez de ahí, evitar que haya complicaciones, que la principal, cuando hay alteración de ese electro que se va a hacer de forma diaria, produce arritmia y puede ser mortal. Entonces, en relación a medicamento como tal, siempre va a ser igual, tomando en cuenta el electro diario. Una vez que el paciente sea ambulatorio, igual se le hace el electro en días alternos. Okay. Muy bien, Doctora, muchísimas gracias. Según lo que ha expuesto, y ya sabemos que el virus puede afectar a pacientes con enfermedades cardíacas de diversas maneras. La pregunta es que ¿cuál es el riesgo de las personas que con acumulación de grasas en las arterias? O sea, la denominada placa. La evidencia indica que enfermedades virales similares pueden desestabilizar esta placa. De producirse esto, ¿cuáles serían las consecuencias? Sí, se ha visto casos en los cuales este virus se ha manifestado como un síndrome coronario agudo. Eso puede presentarse incluso sin tener obstrucción, y que este virus inestabiliza esa placa y sí puede producir el infarto como tal. Pero también
se presentan casos en los que puede presentar un patrón clínico y eléctrico como un síndrome coronario, y a la hora de hacerle un estudio específico que puede ser cateterismo, siempre cuando tenga los criterios de hacerse, porque se está evitando llevar un paciente a un salón de hemodinamia por los riesgos del paciente y riesgo del personal. Entonces, estos pacientes pueden presentar síndrome coronario agudo, o sea, un cuadro como si fuera un infarto, pero muchas veces presentan un cuadro clínico y eléctrico, y puede que no sea un infarto, sino una alteración que puede haber entre la demanda de oxígeno dentro del corazón. Bien, doctora Tania Guerrero, ya conocemos diferentes medidas de prevención para evitar el coronavirus. Ahora bien, ¿alguna recomendación específica, usted como especialista de la cardiología, para aquellos pacientes con este tipo de comorbilidades? Sí, la recomendación es igual que la población en general, lavado de manos, todo ese tipo de higiene, pero en este caso, ¿cuáles son las recomendaciones principales? Además de todas las recomendaciones que ya todos sabemos, como muchos pacientes, en su mayoría que tienen problemas de corazón, son envejecientes, los cuales están dentro del grupo de riesgo, lo ideal sería no salir de la casa, al menos que sea estrictamente necesario. Dentro de la casa organizarse de una forma en lo que sea un solo familiar que salga, y ese solo familiar tenga todas las medidas, porque puede llevar el virus a la casa y vienen las complicaciones de su familiar que no ha estado saliendo. Además, no suspender ningún tipo de medicamento, y que cualquier síntoma que se sienta relacionado al virus o no, siempre se ponga en contacto con su médico. Porque ¿qué pasa? Que muchos pacientes, por el miedo de ir al médico, de ir a un centro de salud, de una emergencia, esconden síntomas y síntomas de su enfermedad. Entonces viene la descompensación de su enfermedad por no querer contagiarse del virus, pero entonces empeoran su enfermedad. Entonces siempre tiene que estar en contacto directo con su médico. Pues muchísimas gracias a la doctora Tania Guerrero, un aporte muy valioso. También el área de la cardiología, sabemos que este tipo de pacientes demandan un cuidado muy especial. Nos alegra y nos complace mucho que usted también sea parte del Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades. Así es que muchísimas gracias, doctora. Gracias. En este momento vamos a pasar al tema de la salud mental y emocional en tiempos de pandemia. Para ello nos acompaña la doctora Celeste Jiménez, quien es médico psiquiatra y terapeuta familiar. Vamos a hablar a continuación sobre las emocionales que puede causar en algunas personas esta situación de pandemia, que ha motivado, como ya todos sabemos, una situación de confinamiento. Entonces, doctora, vamos a empezar por los más propensos. ¿Quiénes tienden a padecer de ansiedad, temor, pánico y otras afecciones emocionales en medio de este tiempo de cuarentena, y por qué? Mira, realmente las personas que están más propensas, como tú dices, a padecer de estas enfermedades que ya mencionaste, para no mencionarlas todas de nuevo, está precisamente el paciente que ya la padece, y adicional a eso un paciente vulnerable. Sabemos que habemos en la sociedad muchos pacientes vulnerables, dígase a nivel económico, a nivel de algunas comorbilidades, o sea, que tenemos otras situaciones de salud, y entonces eso nos complica, porque haz de cuenta, un paciente, por ejemplo, con asma, y están diciendo, adicional a lo que dice la doctora, por ejemplo, que en los niños es la tasa que menos se ha complicado, pero los pacientes asmáticos, por ejemplo, tienen un temor a salir a las calles. Y ese es un paciente vulnerable. Entonces, ya tú sabes, está el paciente que de alguna manera es obsesivo compulsivo, y entonces con esto de que hay que lavarse las manos tantas veces al día, y entonces se complica y hace un trastorno obsesivo compulsivo que de repente solamente era ansioso. O sea, un paciente con una entidad, y aunado todas estas medidas, que son las medidas generales que están impuestas y que debemos de todos hacer, y los pacientes entonces se sienten pues no muy a gusto, sino con una preocupación excesiva. ¿Cómo podemos evitar estos síntomas propios de un estado de ansiedad?
¿Cómo podemos evitarlo? ¿En un paciente que no sea ansioso o en un paciente ya ansioso? En ambos. En ambos. Podría Bueno, la información en ambos. ok. Pues en un paciente ansioso, las recomendaciones, así como dice la cardióloga, la doctora Guerrero, no puede descontinuar el medicamento. Es lo primero que tienen que hacer los pacientes que ya tienen una entidad. Tienen que continuar con su medicación, tienen que estar en constante conversaciones, ya sea por esta vía, por llamadas, con el médico tratante. Y pues obviamente una recomendación ahora para toda la población, sería bueno que todos los escuchen, es ver pocas noticias, esas noticias que realmente son devastadoras. Usted estar en el televisor siempre para ver las cantidades de muertos, la cantidad de infectados, eso nos hace tener más ansiedad. Lo económico es muy, o sea, lo socioeconómico, lo sociocultural, todo esto hace que la población pues tenga como esa preocupación excesiva, y entonces esto nos lleva a tener ansiedad, a tener temor, y aunado a esto, entonces, tener ya sea un paciente que de repente esté positivo al COVID o esté en espera de alguna prueba, o de repente también tener una situación, una enfermedad comórbida y no poder asistir a una emergencia, porque entonces se puede contaminar. Así es, definitivamente me parece muy importante su aporte en esa dirección, porque para nadie es un secreto, uno prende el televisor desde la mañana y hasta la noche, el tema es coronavirus. Doctora, ahora bien, si vamos a reducir el consumo, digamos, de la televisión, entonces, ¿con qué lo podemos sustituir? ¿Qué otras actividades en la casa podemos hacer para mantener una mente sana y cuáles no? Aparte de hacer un lado el televisor. Específicamente a los pacientes ansiosos, tenemos algunas recomendaciones, o sea, por lo regular siempre se las doy, incluso escritas en un papel para que los tengan, o sea, independientemente de que sea por el coronavirus. Pero aprovechando ya el momento, yo siempre les digo reglas de vida, pero aprovechando ya el momento, siempre les digo reglas de vida, pero es como un cambio que vamos a hacer en nuestro diario vivir, en nuestra conducta, ¿no? Entonces, las doctoras nos han mencionado que es ejercicio físico. Siempre tenemos que ejercitarnos de 30 a 1 hora por lo regular. Y diríamos, ¿no? ¿Y dónde? Porque ahora como estamos en cuarentena, yo siempre les sugiero a las personas que pueden, si viven en un apartamento y tienen un área en el condominio, pueden hacer algo de ejercicio. También están estas, en el internet, tú consigues una clasecita de zumba, algo que te pueda estar en movimiento. Importante es comer 3 comidas al día, 2 meriendas. Eso es importante dentro de las reglas que tenemos que hacer. Y como tú preguntabas, ¿cómo sustituir el televisor? Hay muchos juegos de mesa. No voy a entrar en detalles porque no es algo específico de los juegos que voy a mencionar, pero le llamamos actividades lúdicas, y tú puedes, dentro de las actividades lúdicas mismas, tú buscar lo que tú entiendas que puede ser mejor para ti y para tus hijos, porque estamos pensando que tú tienes hijos, ¿cierto? Y sí, están en la casa todos, entonces tienen que buscar algo que también a los niños les sea de agrado. Dentro también de las cosas que pueden hacer entre todos, es muy importante en estos días el tener un altar familiar. A 1 hora específica de la noche o en el día, leer la Biblia es importante, y luego entonces de la misma Biblia que los niños incluso sean los que inicien
diciendo que entendieron. Hay muchas historias preciosas en la Biblia que pueden perfectamente leer. No hay que ser una persona, un pastor para entender la Biblia, porque el Señor nos da el entendimiento, solamente hay que leerla. También el orar es importante como familia en estos días. Hay muchas cosas que podemos hacer por el mismo WhatsApp. Por ejemplo, dentro de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, las personas mandan, hay tantos casos al día de hoy. En vez de usted enviar una noticia desagradable, llame a sus familiares, porque recuerden que también no tenemos que tener una distancia, aunque tenemos la distancia física, pero la emocional no se puede perder. Tenemos que hacer una llamada, enviar un texto. Es importante que le digamos a los seres queridos que lo queremos. Y los niños también tienen que aprender esto. Y aproveche también ahora, usted puede también hacer una rutina diferente. En la casa tenemos cosas que hacer. A los niños hay que ponerlos a arreglar el closet, a arreglar los zapatos, a organizar las medias. O sea, es buscar cosas, buscar nuevas responsabilidades. No puedo entrar en detalle porque son cosas de la casa que vamos a hacer. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Los hombres pueden mojar las matas, pueden bañar al perro. Pueden fregar también. Por eso dije, no quería entrar en detalles, pero claro que sí. Y también no solamente, porque cuando yo le digo a mis pacientes, por ejemplo, vamos a leer, yo siempre aparte de un libro, o sea, que es como el libro abierto, porque la Biblia nunca se queda, entonces tenemos que discutir un versículo de la Biblia. Y un libro abierto que sea de su gusto, ¿sí? Esas son de las cosas que por lo regular recomendamos. También está lo que son los ejercicios de respiración, que los pacientes ansiosos, dicho sea de paso, son muy buenos, que están también en el internet y pueden hacerlo todos. También hay ejercicios normales que en estos días podemos tratar de rebajar un poquito. Eso es muy bueno, porque estamos comiendo también a horas que por lo regular, como nos acostamos más tarde también, pues comemos de más. Así mismo es, excelente, doctora. Bueno, Carlos, yo creo que la siguiente pregunta ya quedó respondida. Exacto, ya tenemos la respuesta. Estas son las actividades que podemos hacer para poder evitar la ansiedad, y también son recomendaciones que ya el paciente con diagnóstico psiquiátrico puede evitar caer en un colapso quizás o empeorar su situación. Perdón, Carlos. Como yo estábamos hablando ahí o sea, lo que estuve tratando realmente, lo que pasa es que se unen muchas de las cosas, pero en el paciente ansioso como tal está lo que es la musicoterapia con los ejercicios de respiración. Y ellos no deben de dejar de comer, porque el ansioso dice que come por ansiedad, pero no se come por ansiedad, se come porque estamos ociosos. También nosotros abarcamos las medidas de prevención para otro tipo de pacientes con enfermedades psiquiátricas como depresión, bipolaridad, esquizofrenia, y también me interesaría saber, doctora, cómo usted está manejando eso a sabiendas de que las consultas presenciales han sido suspendidas. ¿Qué seguimiento se le está dando a ese tipo de pacientes? Mira, ahora mismo... y si alguien quiere hacer contacto con usted. Sí, la Sociedad Dominicana de Psiquiatría tiene lo que es el Psiquiatría COVID. Y existen ahora mismo alrededor de 60 psiquiatras que estamos siendo contactados por esta vía para darle servicios a la comunidad, o sea, a la comunidad, o sea, a Santo Domingo y cualquier país que pues nos puedan contactar. Eso es lo primero. Lo segundo es que se continúan ingresando los pacientes.
Obviamente ellos son los que no quieren llegar a los centros hospitalarios, donde tenemos unidades de intervención en crisis por lo mismo del contagio del coronavirus. Pero algo que podemos hacer y que si dentro de las posibilidades del hospital se pueden hacer las pruebas antes del ingreso para determinar si el paciente va a la unidad de intervención en crisis porque está negativo o va a una sala, a la sala de COVID porque está positivo. Y entonces continuamos con lo que es el seguimiento de manera que se podría decir, bueno, el paciente va a estar ingresado en el hospital, pero entonces se haría lo que es la psiquiatría de enlace, ¿no? En ese sentido. En otro sentido, pues los pacientes nos siguen contactando. Lamentablemente he tenido que hacer varios domicilios porque no todos los pacientes pueden, o sea, la sintomatología como tal no la podemos, hay muchas que no la podemos ver aunque querramos por esta vía. Entonces hemos tenido que hacer domicilios, hemos tenido también que implementar lo que es las videoconferencias, las videollamadas, y están los hospitales para darles las atenciones por emergencia. Y ahora mismo son pocos los hospitales que están ingresando. Muy bien. Los medicamentos no se deben de dejar, o sea, los pacientes igual deben de seguir con el uso de sus medicamentos. Es importante que el paciente, si siente que tiene alguna sintomatología, contacte a su especialista para que no se deje descompensar. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Valoramos su aporte, entendemos que esta es una de las áreas también igualmente importantes con relación a esta situación que vive no la República Dominicana, sino el mundo con el tema del coronavirus. Así que muchísimas gracias. A ustedes. Ahora pasamos con el tema de emergencias en tiempos de coronavirus con el doctor Dimi Jean. Definitivamente, Carlos, que hay que darle un aplauso al doctor Dimi Jean. Lo vemos ahí fajado en el área de emergencia todos los días y una persona que no cambia su rostro. Eso es increíble. Siempre tiene una sonrisa, siempre está activo, siempre está dinámico. ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo lo hace el doctor Dimi Jean, Carlos? Buenas noches, doctor Jean. Muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches, Stephanie. Desde aquí, lo mando un cordial saludo a cada uno de los compañeros que ha participado en ese panel. Me siento muy afortunado de ser parte de la institución IRMI, realmente poder ser participante en ese panel. Muchas gracias por la invitación. El honor es nuestro al haber recibido la aceptación de cada uno de ustedes para esto que se constituye en un aporte. Seguir aportando a la ciudadanía porque ustedes están ofreciendo sus conocimientos para todos nosotros, ¿verdad que sí? Claro, así es. Entonces, doctor, sabemos la tensión, ¿verdad? A veces el nivel de estrés que representa para un médico de emergencia tener que lidiar con todos estos casos que se están presentando en este momento de pandemia. Dígame cómo ha estado ese flujo de pacientes. Sabemos que hay una situación ahora con la gente porque a veces tiene temor, también eso es otro tema, que a veces el paciente llega descompensado en la emergencia precisamente porque no hay ahora ese flujo de consultas externas o porque se resiste a ir por el temor. ¿Cómo usted define cómo ha estado la emergencia en este tiempo? Pues bien, Stephanie, hay que decirle, esa pandemia coronavirus viene a cambiar realmente la temática de los emergenciólogos o de los médicos que hacen emergencia. La pandemia coronavirus viene realmente a cambiar los hábitos que nosotros realmente teníamos
de la forma que nosotros atendíamos los pacientes y de la forma actualmente que nosotros estamos atendiendo los pacientes. Entonces, actualmente se ha puesto un poco más difícil completamente lo que nosotros no esperábamos que podía pasar en el mundo de la medicina. Actualmente las emergencias para nosotros está un poco estresante, como donde tenemos atendiendo a un paciente, estamos pensando podemos estar infectando, podemos infectar de la forma que abordamos el paciente. Entonces ya en ese término se ha cambiado la visión que teníamos antes en las emergencias. Y los flujos de los pacientes continúa de manera en aumento, y también algunos pacientes que siempre que tienen algunos temores al llegar a la emergencia pueden ser infectados. Pero realmente así no es así, porque establecemos de una manera, podemos atender los pacientes con problemas respiratorios para no mezclarlo con los pacientes con problemas que tiene otra entidad o otro tipo de patología. El sistema de triaje es eso, que nosotros pongamos de pie para hacer un buen triaje, una buena atención a los pacientes, para poder dividirlo de los pacientes que realmente tiene infección y que tiene algunos síntomas de COVID y COVID-19, para no mezclarlo con los demás pacientes que no tienen manifestaciones con COVID-19. Por lo que ahí mismo lo mandamos un mensaje a todos los usuarios de nosotros y a todas las los pacientes de la población. No hay que tener temor ni miedo de acercar a nuestra emergencia, porque las medidas sí lo estamos tomando para que ningún paciente o con manifestaciones respiratorias de COVID, y tenerlo o no tenerlo, llega a afectar a ningún otro paciente. Excelente. Según doctor Jean, su explicación, que es bueno que le recalca a la población de que, porque como usted dice, está el temor de asistir a la emergencia, y realmente el hecho de que de brindar la asistencia a los pacientes de COVID mediante hospitalización en aislamiento puede traer también, como usted dice, temor a la ciudadanía para ir a la institución, al IRMIE, a la emergencia. Perdón, Carlos, no se escuchó lo último. Ok, sí. El hecho de que, como le decía, de que IRMIE decida brindar la atención a pacientes de COVID a través de hospitalización en aislamiento, ha traído un temor quizás, como usted hablaba, de algunas personas. Es bueno que usted le explique cuáles son las medidas de seguridad que se han tomado en la emergencia. O sea, que usted le detalle si hay una área específica para esos pacientes, sí, que está aparte. Explíquenos este tema. Pues bien, licenciado Carlos, desde que antes que COVID llegara a la República Dominicana, a nuestro país, ya nosotros hemos estado planeando, haciendo la estrategia cuando llega realmente aquí, cómo nosotros vamos a trabajar con ese tipo de pacientes para no producir iatrogena a los demás pacientes. Significa o no infectar a otro paciente que no estaba presentando manifestaciones de COVID. Por lo que nosotros, desde inició la pandemia, desde que llegó en nuestro país, lo que hicimos, pusimos en buena manifestación el tema de triaje. Ubicamos una área específicamente desde que se identifica el paciente en el área de triaje, llevarlo al área de aislamiento que nosotros tenemos en la emergencia. Y entonces, donde asignamos una enfermera y un médico que va a trabajar específicamente en esa área con esos pacientes
adecuadamente bien vestido, de manera con lo que dice la salud pública, la OMS, de la bioseguridad. De una vez detectamos que ese paciente es un sospechoso de COVID que amerita ingreso, tenemos nuestra ruta donde llevamos ese paciente, que no es la misma ruta donde trasladamos todos los demás pacientes y todos los demás personas que nos visiten. Entonces, esa ruta nos lleva directamente al área de aislamiento. Cuando ya hay también una persona, cuando llevamos ese paciente a área de aislamiento, en el momento desinfectando el área, todo el camino hasta llega al área de aislamiento. Es una medida completamente eficaz para no producir enfermedades, para no llegar a infectar a otros pacientes realmente que no tiene manifestaciones, que no tiene enfermedad COVID. Entonces, no hay razón para que nadie, para que ninguna persona tenga temor de asistir a nuestra emergencia, a nuestra institución, porque realmente las medidas de bioseguridad lo estamos tomando, lo estamos demostrando. Todos los pacientes realmente que llegan con COVID o con manifestaciones respiratorias, con neumonía grave, se han salido caminando de área de aislamiento para su casa, recuperando completamente. Entonces, en ese sentido, estamos dando el servicio a la población, porque esos pacientes realmente, siempre digo, son seres humanos que tienen familia, aunque tienen una patología que puede ser que es de alto riesgo de infecciones. Tenemos que atenderlo de tal manera como uno se atiende a todos los demás pacientes como si fuera un familiar, porque realmente ese paciente que está con COVID-19 no ha llamado al COVID, realmente no fue a buscar la enfermedad. Si lo tiene, porque nosotros estamos para dar un servicio, para brindar un servicio de salud, hay que brindarlo realmente con humanización, con eficiente. Todavía hasta ahora lo estamos demostrando, lo estamos haciendo desde emergencia hasta área de aislamiento, hasta la recuperación total de cada paciente que estuvo o que está en nuestra área de aislamiento ingresado. Definitivamente que así es. Y todo eso que usted ha dicho, doctor Dimijin, se puede resumir en una frase. El coronavirus no discrimina a nadie para afectar. IRMIA tampoco discrimina a nadie para curar. Y entonces yo creo es la mayor manifestación, así es la mayor manifestación de la humanización que caracteriza a esta institución ante un momento tan crucial como el que nosotros afrontamos, no darle la espalda a esa persona, como bien usted ha señalado. Pues nos alegra mucho que usted nos haya explicado que lo más importante de todo que me ha llamado la atención es ver cómo IRMIA dio un paso al frente, que aún recuerdo perfectamente antes de haberse hecho la declaratoria de emergencia nacional por el Poder Ejecutivo, una vez aprobado por el Congreso Nacional, ya IRMIA tenía todas estas medidas en carpeta y ya tenía todo un organigrama a ejecutar, o sea que no les ha sorprendido y yo creo que de eso depende mucho el éxito del manejo de los pacientes. Entonces, qué bueno. Yo quiero preguntarle, doctor Jin, una persona que en casa esté presentando los síntomas propios del COVID, como tos, fiebre, dolor de garganta, malestar general, ¿qué usted les recomienda? ¿Que se vaya directamente a la emergencia o que llame? Yo considero que cualquier paciente que está presentando manifestaciones de COVID tiene que acudirse al centro más cercano. Tiene que ser evaluado por un médico, un médico de cualquier índolo, o sea, un médico, mayormente si para la emergencia que va, el médico que esté en la emergencia, indicarle su prueba de una vez para descartar en el caso si es COVID, porque un paciente que está presentando manifestaciones de COVID hay que estar en aislamiento, porque tiene que encontrar quién lo orienta
¿Y quién investiga realmente si ese paciente está presentando con manifestaciones de COVID? Si en el caso de ese paciente está presentando manifestaciones de COVID, no puede estar en todos los lugares, por ejemplo, en su casa, debería estar en aislamiento. Entonces, las sugerencias es un médico que lo va a dar, o cuando llega a la emergencia, se evalúa el paciente, se sospecha que está presentando manifestaciones de COVID, si no está presentando manifestaciones graves como neumonía. Por ejemplo, cuando se realizan las analíticas del lugar, se ve que el paciente no está comprometido a nivel pulmonar. Si es un paciente que está completamente estable, se manda para la casa después de haber sido orientado, se manda en aislamiento a su casa con medidas generales. Y hasta que tenga el resultado de la prueba, y entonces se toman las decisiones definitivas. Pero en el caso que el paciente llega a la emergencia, tiene manifestaciones de COVID, tiene afectado a nivel pulmonar, entonces es un paciente que está, si el paciente está inestable, es un paciente, hay que ingresarlo en área de aislamiento, realmente para seguir investigando hasta que podemos estabilizar el paciente y con todo, como podemos decir, el tratamiento eficaz completo hasta que el paciente se sale del cuadro. Stephanie, voy yo. Tiene mucho estrés en las emergencias, ya que no todos los centros cuentan con psiquiatría o psicología para dar apoyo a los pacientes que tienen alguna pérdida, o sea, a los pacientes, a los familiares con la pérdida o a los médicos que están estresados, porque también los médicos necesitan en estos momentos necesitan mucho apoyo. Recuerden que hay una línea de psiquiatría COVID que pueden comunicarse. Si no tienen, ¿verdad?, una amiga que pues puedan llamar. ¿Puede dar el número de teléfono, doctora? O el acceso. El acceso Claro. a esa línea. Sí, no, claro, están en todas las redes. Okay. Hay una red de psicología. Y bueno, y ya cuando el psicólogo pues no puede, bueno, pues con el caso, ¿no? Entonces lo pasa a psiquiatría, pero hay varias líneas a nivel nacional que se están dando hace aproximadamente ya casi un mes, casi lo que tiene del coronavirus, y estamos trabajando en ello. Lo digo porque también los médicos, lo que es la misma entidad, necesitamos que nos ayuden. Entonces, mira, como dice Jim, que él está estresado, o sea, él más que todos está estresado, de repente la doctora Terrero, que son los que están ahí todo el día dándole el frente a esos pacientes, ellos necesitan una ayuda, ellos necesitan también que, pues, una mano para que los ayude en ese sentido. Claro, así es. Pues ya para culminar, nosotros realmente sabemos que ustedes como profesionales de la salud entendemos que es difícil la situación con la cual están lidiando por la situación que atraviesa el mundo. Yo quisiera que la doctora Terrero nos pueda dar algunas recomendaciones, ella que ha estado bien de cerca con estos pacientes que han llegado allá y quien lo ha manejado. Quisiera que usted dé algunas recomendaciones para terminar a toda la ciudadanía en cuanto a la prevención contra el COVID-19. Más que abundar en lo mismo, sería lo que ya está publicado en las redes. Se recomienda mantener el confinamiento, la cuarentena en familia, tratar de si van al supermercado, hacer una compra amplia, para tratar de ir una vez a la semana, que aunque estén en familia, el confinamiento sea grupo de padres, hijos, tratar de evitar de ir a visitar primos, hermanos, porque se han contagiado más familiares por la visita
continua de ellos mismos, aparte del lavado de las manos, la higiene, el uso de mascarilla y guantes, siempre que vayan a salir a la calle, incluso en la casa, si hay algún paciente que ya está positivo, pues en la misma casa todos deben usar mascarillas y guantes. No es recomendable que el paciente, que la familia de ese paciente positivo se vaya a otro lado, porque puede que tenga el virus y esté sintomático y vaya a llevar el virus a otra parte que se vaya. Porque hay que mantener el aislamiento de su casa y higiene más que otra cosa. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctora. Bueno, definitivamente que tenemos que agradecerle a cada uno de ustedes. Sabemos la apretada agenda de cada uno, sabemos que tienen muchísimos compromisos y haber dispuesto estos minutos valiosísimos para compartir con nuestra población. Definitivamente que no tiene precio. Ha sido aproximadamente 2 horas de contenido que nosotros vamos a estar compartiendo en las redes sociales oficiales del Instituto Regional Materno Infantil y Especialidades. Y quiero informarles que nosotros quisimos iniciar esta videoconferencia tipo panel para que cada uno de ustedes pudiera aportar desde su especialidad un poquito, ¿verdad?, de lo que manejan, pero sabemos que el tiempo no es suficiente para que cada uno de ustedes desarrolle a plenitud todo lo que encierra la especialidad que ustedes manejan. Y yo sé que hay muchos aportes que ustedes pueden dar a la población que no vamos a poder abarcar en esta noche, por lo que nosotros le informamos que en lo adelante le estaremos invitando a una videoconferencia con cada uno de ustedes de manera particular para que así podamos seguir llevando prevención ahora desde nuestros hogares en la situación que nos ha colocado el coronavirus, pero entendemos que no debemos de detenernos, que la población nos necesita de cada uno de ustedes y les agradecemos inmensamente que siempre están prestos a colaborar. Gracias a Cristian, que ha estado en los controles, dirigiendo todo lo que es esta videoconferencia. Gracias a Carlos, que forma parte elemental del IRMIE, que también es una persona que está siempre presta. Él es como un pulpo en la institución, así que le agradecemos a todos. Carlos. Pues gracias, reiterarle las gracias, como Stephanie lo dijo, a todos los especialistas quienes esta noche han compartido valiosa información, han sacado de su tiempo para que toda la población pueda tener conocimiento, información de la mano. Y también recordarles que aparte de las redes sociales, nuestro programa, este video estará en la página de YouTube de Relaciones Públicas IRMIE, en donde también pueden verlo completo. Así mismo es, le invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube Relaciones Públicas IRMIE y a partir del lunes estaremos compartiendo esta interesantísima y sin desperdicio videoconferencia coronavirus desde diferentes perspectivas. Gracias a cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga grande y abundantemente y que sobre todo les cubra con su gracia en esta hermosa labor que están haciendo a favor de quienes más lo necesitan en este momento tan difícil que afronta el mundo. Que la protección del Señor esté sobre cada uno de ustedes y que les bendiga grandemente. Buenas noches. Buenas noches a todos. Amén. Igual. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenos días.